No firmes eso. La voz de Elena fue un susurro desesperado, apenas una brisa en la opulencia del despacho. Javier Montero, con el costoso bolígrafo a 1 centímetro del papel, se congeló. Sus ojos, acostumbrados a la deferencia, se alzaron para encontrar los de la mujer que limpiaba los suelos de su familia desde que él era un niño. Vio en ellos un pánico genuino que no encajaba con su habitual presencia invisible. Detrás de él, su tía Sofía Montero carraspeó, un sonido delicado pero afilado. Su sonrisa, siempre perfectamente dibujada, se tensó. El ambiente cambió. El aroma a cuero viejo y cera de abeja, que siempre le había parecido a Javier el olor del poder, de repente se sintió pesado, sofocante, como el aire antes de una tormenta. Elena no apartó la mirada. Sabía el riesgo que corría, sabía que rompía la regla más sagrada de su trabajo, ser invisible, no oír nada, no ver nada. Pero la imagen del anciano don Fernando, su abuelo, perdido en sus propios recuerdos, la había impulsado a actuar. No podía quedarse de brazos cruzados, no esta vez. El bolígrafo de Javier permaneció suspendido, un punto de interrogación plateado sobre el futuro de la fortuna Montero. El silencio se estiró, cargado de preguntas no formuladas y de una tensión que podría haber cortado el mármol de la chimenea. No entiendo nada, pensó Javier, la confusión apoderándose de cada uno de sus pensamientos mientras la pluma temblaba en su mano. Javier bajó lentamente la mano, dejando el bolígrafo sobre la superficie de caoba pulida. Se giró ligeramente en su silla de cuero, enfrentando a su tía. ¿Qué significa esto, tía Sofía? ¿De qué está hablando Elena? Su voz era tranquila, pero la pregunta resonó como una acusación. Sofía Montero recompuso su sonrisa helada en un instante. Su compostura era un muro impenetrable. Se acercó a Elena, no con prisa, sino con un deslizamiento depredador, sus tacones apenas haciendo ruido. Elena, querida, dijo, su tono meloso pero con un filo de acero. Creo que estás cansada. Has trabajado mucho hoy. ¿Por qué no te tomas el resto del día libre? Era una orden, no una sugerencia. Una destitución disfrazada de amabilidad. Elena retrocedió un paso, su rostro palideciendo. Señora Montero, yo vi, comenzó a balbucear, pero las palabras se le atascaron. El miedo, frío y paralizante, la envolvió. No has visto nada, interrumpió Sofía, su voz ahora un siseo bajo. Eres la limpiadora. Limpias la suciedad, no te involucras en ella. ¿Entendido? Javier observaba, una extraña sensación de irrealidad apoderándose de él. Nunca había visto a su tía hablarle así a nadie del servicio. Tía, por favor, intentó intervenir. Pero Sofía levantó una mano, silenciándolo. No te preocupes, Javier. Solo un pequeño malentendido. Elena ya se iba. El mensaje era claro. La conversación había terminado. El muro de la familia Montero se había cerrado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena salió del despacho sintiendo el peso de todas las miradas sobre su espalda. Mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión, sus pasos resonaban sobre el mármol que ella misma había pulido. Cada retrato de un antepasado Montero parecía juzgarla desde su marco dorado. Cada jarrón de porcelana, cada mueble antiguo, era un recordatorio de su lugar en ese mundo. Era parte del decorado, un elemento funcional que debía permanecer en silencio. Al salir por la puerta de servicio y sentir el aire fresco de la tarde madrileña, la magnitud de lo que había hecho la golpeó. Podía perder su trabajo, el único sustento que tenía para ella y para su nieta Lucía. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero, a un mundo de distancia de los jardines cuidados y las fuentes de la mansión Montero. Su vida era una rutina de autobuses tempranos, productos de limpieza y el dolor constante en su espalda. Su único lujo era ver a su nieta en su pequeña cocina, concentrada en los deberes sobre la mesa, y soñar con un futuro para ella que fuera más brillante. Había arriesgado esa pequeña y frágil paz por un impulso, por una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mientras el autobús se alejaba, veía cómo las luces de la mansión se encendían, pareciendo una constelación de estrellas frías y distantes. Había cometido el peor error de su vida. ¿Por qué lo hice?
se preguntó Elena mientras preparaba una cena sencilla en su cocina. La pregunta rebotaba en las paredes de su pequeño apartamento, un eco de su propia imprudencia. Llevaba 30 años trabajando para los Montero. 30 años observando en silencio. Había visto a Javier crecer, desde un niño que corría por los pasillos hasta el hombre de negocios que era hoy. Había visto la salud de don Fernando deteriorarse, su mente volviéndose un laberinto. Y había visto a Sofía consolidar su poder, su elegancia calculadora tejiendo una red invisible alrededor de la familia. Elena poseía un corazón bueno, quizás demasiado confiado en la bondad de los demás, pero no era tonta. Su trabajo le había enseñado a observar los detalles que otros pasaban por alto, una mirada furtiva, un documento escondido apresuradamente, el tono de una conversación telefónica susurrada cuando creían que nadie escuchaba. Su mayor deseo era una vida tranquila, ver a Lucía ir a la universidad. Pero esa tranquilidad ahora parecía una ilusión lejana. La imagen del rostro de Sofía, frío y furioso, estaba grabada en su mente. Tenía miedo, un miedo profundo a las represalias, a la capacidad de una mujer tan poderosa para destruir su humilde existencia. Pero debajo del miedo, una pequeña llama de indignación ardía. Lo que le estaban haciendo a don Fernando estaba mal. Alguien tenía que hacer algo. Sofía Montero se sirvió una copa de vino caro, el líquido rojo arremolinándose en el cristal. Observaba el perfil de la ciudad desde la terraza, las luces parpadeando como diamantes esparcidos sobre un paño de terciopelo negro. No estaba enfadada por la interrupción de Elena. El enfado era una emoción vulgar. Estaba contrariada. La limpiadora, una pieza insignificante en su elaborado tablero de ajedrez, se había movido fuera de su casilla. Era una anomalía, una variable imprevista que debía ser corregida. Su poder no residía en la fuerza, sino en el control psicológico y social. Su vasta red de contactos, construida a lo largo de décadas de almuerzos estratégicos y favores intercambiados, era su verdadero arsenal. Con una llamada telefónica podía arruinar reputaciones, cerrar negocios, hacer desaparecer a la gente. Controlaba el consejo de administración y los bienes familiares con mano de hierro, siempre con una sonrisa. Nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Todos veían a Pequise, a la devota tía que cuidaba de su sobrino y de su anciano padre. Era una obra maestra de la interpretación. Javier es un buen chico, pero es blando, pensó para sí misma. Necesita una mano firme que lo guíe. Mi mano. La intrusión de Elena era una pequeña grieta en su perfecta fachada. Y las grietas, por pequeñas que fueran, debían ser selladas de inmediato. Javier no pudo concentrarse durante el resto del día. Las palabras de Elena, no firmes eso, se repetían en su cabeza. Trató de convencerse de que era una tontería, que la pobre mujer simplemente estaba confundida. Su tía Sofía se lo había explicado con una lógica impecable después de que Elena se fuera. La pobre mujer está envejeciendo, Javier. A veces se confunde, mezcla las cosas. No le des más importancia. Sonaba razonable. Y sin embargo, la mirada en los ojos de Elena no era confusión. Era miedo. Era una advertencia. Recordó las últimas visitas a su abuelo. Don Fernando parecía más ausente que nunca, a menudo mirando por la ventana con una expresión de profunda tristeza. Una vez le había cogido la mano y le había dicho: mi memoria ya no es la que era, pero sé que algo no está bien. Javi. Hay sombras en esta casa. En ese momento, Javier lo había atribuido a la demencia senil, una manifestación poética de su mente confusa. Pero ahora, esas palabras adquirían un nuevo y siniestro significado. ¿Y si su abuelo no estaba tan perdido como todos pensaban? ¿Y si las sombras de las que hablaba eran reales? La duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces en su mente, envenenando la confianza ciega que siempre había depositado en su tía. ¿Pero qué podía hacer? Al día siguiente Elena llegó a la mansión con el corazón en un puño. Esperaba ser despedida en el acto. Se preparó mentalmente para entregar su uniforme y salir por última vez por la puerta de servicio. Pero, para su sorpresa, nada sucedió. El mayordomo la saludó con su habitual formalidad distante. Sus compañeras la trataron como siempre. Era como ese din el incidente en el despacho nunca hubiera ocurrido. Sofía incluso se cruzó con ella en un pasillo y le dedicó una de sus sonrisas gélidas, preguntándole si había descansado bien. Esa normalidad era más aterradora que un enfrentamiento directo. Significaba que Sofía la estaba observando, jugando con ella.
La estaba subestimando, tratándola como a un insecto inofensivo que podía ser aplastado en cualquier momento. «Creen que tengo miedo, que me callaré», pensó Elena mientras fregaba el suelo del gran salón. «Y tienen razón, tengo miedo». Pero la injusticia que había presenciado era como una piedra en su zapato, un malestar constante que no podía ignorar. Decidió que, por el momento, lo más inteligente era mantener la cabeza gacha y hacer su trabajo a la perfección. La invisibilidad que antes lamentaba era ahora su mejor armadura. Se movería por la casa como una sombra, observando, escuchando, esperando. Quizás había sido una tonta al hablar. Pero ahora que lo había hecho sentía la extraña responsabilidad de entender por qué. Don Fernando pasaba la mayor parte de sus días en su suite, una colección de habitaciones llenas de recuerdos que ya no podía hilar correctamente. Elena siempre se aseguraba de que sus habitaciones estuvieran impecables. Sentía una profunda ternura por el anciano patriarca, un hombre que en su día había sido un titán de la industria y que ahora era un prisionero en su propia mente. Esa tarde, mientras limpiaba, lo encontró sentado en su sillón, mirando fijamente un álbum de fotos. «Elena», dijo él, su voz frágil. «Mire. Esta era mi esposa, Isabel. Era la mujer más hermosa de todo Madrid». Elena se acercó y miró la foto en blanco y negro. Una mujer de una elegancia clásica le devolvía la mirada, con una sonrisa enigmática. «Era muy hermosa, don Fernando», dijo Elena suavemente. «Sí», suspiró el anciano. Ella lo sabía todo. Veía el corazón de las personas. Siempre decía que hay que tener cuidado con las sonrisas que no llegan a los ojos. Sus palabras se desvanecieron, su mente se desvió hacia otro recuerdo. Elena sintió un escalofrío. La descripción encajaba perfectamente con Sofía. Don Fernando cerró el álbum. «Solo quiero que mi familia sea feliz», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Pero hay sombras, Elena. Sombras largas y frías». Él sabía en algún nivel profundo e instintivo que estaba siendo traicionado. Javier decidió revisar los documentos por su cuenta. Le dijo a su tía que quería comprender mejor los detalles del acuerdo antes de firmarlo. Una excusa plausible que Sofía aceptó con una sonrisa indulgente. Pasó la noche en el despacho, rodeado de carpetas y cláusulas legales. Todo parecía estar en orden. Los abogados de la familia, hombres leales a Sofía desde hacía décadas, habían redactado un contrato impecable. Transfería el control de ciertos activos clave a una nueva sociedad holding, supuestamente para optimizar la carga fiscal. Era una maniobra financiera estándar, lógica desde el punto de vista empresarial. Javier se sentía cada vez más estúpido. Estaba persiguiendo fantasmas por la advertencia de una empleada alterada. Estaba a punto de abandonar cuando algo le llamó la atención. Un anexo, enterrado en lo más profundo de la documentación, que modificaba sutilmente la estructura de propiedad de las acciones de su abuelo. No era un cambio drástico, sino una serie de pequeños ajustes que, en conjunto, diluían significativamente el poder de voto de don Fernando. Era legal, sí, pero era astuto. Demasiado astuto. Se sintió como si estuviera mirando un cuadro, y de repente, se diera cuenta de que una de las pinceladas estaba deliberadamente fuera de lugar, alterando sutilmente toda la composición. «Todo está perfecto, Javier. Los abogados son los mejores», le aseguró Sofía a la mañana siguiente durante el desayuno. Colocó una mano sobre la suya, un gesto maternal que de repente se sintió frío y posesivo. «Confía en mí. Todo lo que hago es por el bien de esta familia. Por tu futuro». Sus palabras eran un bálsamo, diseñado para calmar sus dudas. Javier quería creerla. Era mucho más fácil creerla. Creer que todo estaba bien, que su tía velaba por sus intereses, que el mundo seguía siendo el lugar seguro y predecible que siempre había conocido. Pero la imagen de la cláusula oculta no se le iba de la cabeza. ¿Y el abuelo? Él entiende completamente lo que esto implica para sus acciones. Preguntó Javier, intentando que su voz sonara casual. Sofía soltó una pequeña risa, teñida de tristeza. «Oh, Javier. Tu abuelo ya no está para estos asuntos. Firmará lo que le digamos que es mejor para él. Es nuestro deber protegerlo incluso de sí mismo». La respuesta era, una vez más, perfectamente lógica. Y terriblemente inquietante. Lo estaba tratando como a un niño, tanto a él como a su abuelo. La conversación se sintió como una partida de ajedrez en la que ella ya había previsto todos sus movimientos. Se sintió atrapado, rodeado por una lógica impecable que sin embargo, se sentía fundamentalmente falsa.
Esa misma noche Elena estaba terminando su turno. Su última tarea era la suite de don Fernando. El anciano ya dormía, su respiración era suave y regular. Elena se movió en silencio, recogiendo una bandeja y ahuecando los cojines del sofá donde él había estado sentado. Mientras levantaba un pesado cojín de terciopelo granate, sus dedos tropezaron con algo duro y frío. Extrañada, metió la mano bajo el cojín y sacó un objeto metálico. Era el broche de la matriarca, una antigua pieza de plata y esmalte, con un diseño floral intrincado. Parecía una reliquia de otra época, una pieza de joyería que no encajaba con la decoración masculina de la habitación. Lo sostuvo en la palma de su mano, el metal frío contra su piel. Reconoció el diseño por las fotos antiguas de la familia. Había pertenecido a Isabel, la difunta matriarca, la abuela de Javier. ¿Qué hace esto aquí?, pensó, su corazón comenzando a latir un poco más rápido. Era extraño que estuviera escondido así, como si alguien lo hubiera metido allí a toda prisa. Un secreto. La casa estaba llena de ellos, y acababa de encontrar uno tangible. Un objeto que no debería estar allí. Un cabo suelto en la impecable narrativa de la familia Montero. Pero lo que no sabía era que ese cabo suelto desharía todo el tejido de mentiras. Movida por una curiosidad que superaba su miedo, Elena examinó el objeto más de cerca bajo la tenue luz. Era hermoso, pero tenía un peso inusual, como si contuviera algo más que solo metal. Pasó el pulgar por la filigrana de plata y sintió una diminuta muesca, casi imperceptible. Con la uña presionó suavemente y una pequeña sección del reverso se abrió con un clic silencioso. Sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había un compartimento secreto, no más grande que una moneda. Y dentro de ese compartimento, un diminuto rollo de película oscura. Un microfilm. Elena no era una experta en espionaje, pero había visto suficientes películas para saber lo que era. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Esto era mucho más que un simple presentimiento o una cláusula ambigua. Esto era una prueba. Una prueba escondida en una joya familiar, dejada en el sofá de un hombre cuya memoria estaba fallando. Lo había escondido el propio don Fernando en un momento de lucidez. O quizás su esposa, Isabel, lo había dejado allí hace años como una advertencia para el futuro. No importaba. Lo que importaba era que ahora estaba en sus manos. El miedo que había sentido antes no era nada comparado con el terror helado que ahora la invadía. Sostener ese pequeño objeto era como sostener una bomba a punto de estallar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, pensó Elena, su mente corriendo a 1000 por hora. Su primer instinto fue volver a colocarlo donde lo encontró, meterlo de nuevo bajo el cojín, y olvidarse de que alguna vez existió. Podía fingir que nunca lo había visto. Podía volver a su vida, a su invisibilidad, a su frágil seguridad. Nadie lo sabría nunca. Era la opción más segura, la más sensata. Proteger a su nieta, proteger su trabajo, protegerse a sí misma. Pero la imagen del rostro triste y confundido de don Fernando volvió a su mente. Y la sonrisa depredadora de Sofía. Sabía con una certeza que le helaba los huesos lo que contenía ese microfilm. La prueba de la traición. La prueba que podría salvar a don Fernando y desenmascarar a Sofía. Dejarlo allí sería como ser cómplice de la injusticia. Sería como ver a un ladrón en la casa y no dar la voz de alarma. Su conciencia, esa brújula moral que siempre la había guiado, no se lo permitiría. Se metió el pequeño objeto en el bolsillo de su uniforme en metal frío ahora quemando a través de la tela. Cada paso que daba para salir de la habitación se sentía pesado, como si caminara contra una corriente invisible. Había cruzado una línea. Javier, mientras tanto, se sentía cada vez más aislado. Intentó hablar con los abogados de la familia, pero cada pregunta que hacía era respondida con un muro de tecnicismos. Se dio cuenta de que no podría encontrar la verdad por los canales oficiales. Sofía notó el cambio en su sobrino y decidió reforzar su control. Javier, cariño, le dijo un día con su tono más solícito. Creo que sería mejor para ti y para tu abuelo si limitamos las visitas por un tiempo. Un poco de paz. Bajo el pretexto de proteger su bienestar, estaba cortando sus conexiones. Introdujo a un nuevo asistente personal, Carlos, un hombre de rostro impasible cuya tarea real era ser los ojos y oídos de Sofía. La vigilancia se volvió constante pero sutil, una red que se tejía a su alrededor. Elena sintió
la nueva tensión en la casa como un cambio en la presión atmosférica. Notó la presencia constante de Carlos y vio cómo las visitas de amigos se volvían menos frecuentes. La mansión se estaba convirtiendo en una fortaleza, con Sofía como su guardiana. Cada día, el pequeño objeto en su bolsillo se sentía más pesado, más peligroso. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? No podía simplemente entregarle el microfilm a Javier. Necesitaba saber qué contenía primero. Elena sabía que el tiempo se agotaba. Decidió arriesgarse y visitar a su sobrino, Mateo, un aficionado a la tecnología. Con el corazón latiendo con fuerza, le contó una versión modificada de la historia, que había encontrado una vieja reliquia y creía que contenía una fotografía antigua. Le entregó el microfilm. «Qué curioso, tía», dijo Mateo. «Necesitaré un proyector especial, pero creo que puedo montar algo para ver qué hay aquí». Elena pasó los 2 días siguientes en un estado de ansiedad insoportable. La llamada llegó el domingo por la noche. «Tía Elena, tienes que ver esto. No son fotos, son documentos. Páginas de un testamento y extractos bancarios. Están escaneados». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su peor sospecha se había confirmado. Sofía no solo estaba manipulando a Javier, estaba falsificando documentos para desheredar a don Fernando por completo. «Mateo, escúchame con atención», dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. «No le digas esto a nadie. A nadie. ¿Entiendes? Destruye cualquier copia». Sabía que le estaba pidiendo algo terrible, pero tenía que protegerlo. Ahora la responsabilidad era solo suya. Tenía la prueba en sus manos, una prueba que podía enviar a Sofía Montero a la cárcel. Pero ¿cómo usarla? Javier se encontró con un extracto bancario falso casi por accidente. Estaba buscando un documento antiguo en los archivos digitales y se topó con una carpeta mal etiquetada. Dentro, había 2 versiones de un extracto de cuenta de su abuelo. Una, la oficial, mostraba rendimientos modestos. La otra, una falsificación burda, mostraba pérdidas significativas, diseñada para hacer parecer que don Fernando ya no era capaz de gestionar su patrimonio. La respuesta le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era la justificación para la transferencia de control. Era la prueba tangible de que sus sospechas no eran paranoia. La manipulación era real. El engaño era profundo. Y su propia tía era la arquitecta de todo. La revelación lo dejó sin aliento, sentado solo en la oscuridad de su oficina. Mientras tanto, Elena había tomado una decisión. Al amanecer, el miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación: la determinación. Se levantaría, iría a trabajar, y encontraría la manera de hablar con Javier. Le contaría todo. Era su única esperanza. No sabía que él, por su cuenta, acababa de descubrir una parte crucial de la misma y terrible verdad. Sus caminos estaban a punto de cruzarse. Elena sabía que tenía que actuar con rapidez. La atmósfera en la mansión era cada vez más opresiva. Sentía la mirada de Carlos sobre ella constantemente. Decidió que su mejor oportunidad sería durante la rutina de limpieza de la mañana. Se armó de valor, con las imágenes del microfilm grabadas en su mente. Su plan era simple: interceptar a Javier en el pasillo que conducía a la biblioteca. Preparó sus palabras, ensayando en su mente. «Tengo pruebas», pensó. «Eso es lo que tengo que decir. Tengo pruebas». La palabra le dio fuerza. No era solo su palabra contra la de Sofía. Era su palabra, respaldada por la verdad capturada en un pequeño rollo de película. La verdad era su única arma, y su única defensa. Esperó, con el carrito de la limpieza como su escudo, el corazón martilleando contra sus costillas. Cuando Javier salió del comedor, su rostro estaba sombrío. El descubrimiento del extracto falso lo había dejado destrozado. Vio a Elena, y por primera vez, no vio solo a una empleada. Vio a la mujer que había intentado advertirle. Él se detuvo frente a ella. «Elena», dijo, su voz baja y seria. «Tenías razón. Algo está mal. Muy mal». El alivio inundó a Elena con tanta fuerza que casi se tambalea. No tendría que convencerlo. «Tengo algo para usted, señorito Javier», susurró ella mirando a ambos lados del pasillo. «Algo que lo prueba todo». Sacó el pequeño objeto de su bolsillo y lo apretó en la mano de Javier. «Pertenece a su abuela. Mire dentro». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Sofía estaba allí, su rostro una máscara de furia helada. Los había visto.
El juego había cambiado. Ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Su sonrisa era inexistente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una furia apenas contenida. Se deslizó hacia ellos, su presencia llenando el pasillo. «Javier, ¿qué estás haciendo confraternizando con el servicio?» «¿Y tú?», dijo, girándose hacia Elena, su voz goteando veneno. «Solo eres la limpieza». «Elena, no te entrometas en asuntos de familia. Parece que no aprendes». Javier cerró instintivamente la mano alrededor del objeto, ocultándolo. «Estábamos hablando, tía». «Eso es todo». Su intento de proteger a Elena fue inútil. «¡Guardias!», gritó Sofía, su voz resonando en el mármol. Dos hombres de seguridad aparecieron al instante, como si hubieran estado esperando la señal. Algo estaba a punto de romperse. «Saquen a esta mujer de mi casa. Está despedida. Asegúrense de que recoja sus cosas y no vuelva a poner un pie en esta propiedad nunca más». Elena se quedó paralizada. El shock y el miedo la dejaron sin palabras. Era su peor pesadilla hecha realidad. Javier intentó intervenir. «Tía, no puedes hacer esto. Ella no ha hecho nada». Pero Sofía lo ignoró por completo, sus ojos fijos en Elena con un odio puro. «Deberías haberme escuchado», siseó. «Algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar». Los guardias tomaron a Elena por los brazos. Mientras la escoltaban, Elena miró a Javier por encima del hombro, sus ojos transmitiendo un mensaje urgente: «No dejes que te engañe, mira dentro». La humillación pública fue devastadora. Ser arrastrada por los pasillos que había limpiado durante 30 años, bajo la mirada curiosa de sus compañeras, fue como un golpe físico. Mientras recogía sus pocas pertenencias de su taquilla en el área de servicio, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. No lloraba por el trabajo perdido, lloraba por la injusticia, por la crueldad de Sofía, por la impotencia de su situación. Había fallado. Había intentado hacer lo correcto y había sido castigada por ello. Javier se quedó en el pasillo, el metal frío del objeto de su abuela en su mano. La ira hacia su tía era una oleada caliente que amenazaba con consumirlo. La crueldad con la que había tratado a Elena, una mujer que les había servido lealmente durante décadas, le había revelado la verdadera naturaleza de Sofía más que cualquier documento. Se encerró en la biblioteca, el corazón latiendo con fuerza. Con dedos temblorosos, examinó la joya. Encontró el compartimento secreto y sacó el diminuto microfilm. No tenía forma de verlo allí, pero no tenía ninguna duda de lo que contenía. Era la prueba que Elena había mencionado. La pieza final del rompecabezas. Se sentó en el escritorio de su abuelo, el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Ya no era el heredero ingenuo que confiaba ciegamente en su familia. La traición lo había forzado a madurar en cuestión de horas. Ahora tenía que ser estratégico. Sofía controlaba la casa, al personal, a los abogados. Un movimiento en falso y podía perderlo todo. No solo por él, sino también por su abuelo. La advertencia de Elena le había costado su trabajo. Él no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Tenía que encontrar la manera de usar esa prueba. Esa noche Javier se acercó a la suite de su abuelo. La enfermera de turno, una mujer cuya lealtad pertenecía a Sofía, intentó impedirle el paso. «El doctor ha dicho que no debe recibir visitas, señorito Javier. Necesita reposo». Javier la miró directamente, su voz tranquila pero cargada de una nueva autoridad que la descolocó. «Soy su nieto. Y voy a ver a mi abuelo ahora mismo. Por favor, hágase a un lado». Su tono no dejaba lugar a la discusión. La enfermera retrocedió sin decir una palabra. Don Fernando estaba sentado en su sillón, mirando la ciudad dormida. Se giró lentamente cuando Javier entró, y sus ojos se iluminaron con un débil destello de reconocimiento. «¿Javi? ¿Eres tu hijo?» «Sí, abuelo. Soy yo», dijo Javier sentándose a su lado y tomando su mano. «Abuelo, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Recuerdas el broche de la abuela Isabel, el de plata con las pequeñas flores de esmalte de colores?» Los ojos de don Fernando se nublaron por un instante, buscando en el laberinto de su memoria. Luego, un destello de claridad. «El broche, sí. Isabel nunca se lo quitaba. Decía que guardaba todos nuestros secretos, nuestro futuro». Las palabras del anciano, aunque confusas, confirmaron todo. No era solo una joya, era una cápsula del tiempo, un último mensaje de su abuela. Al día siguiente, Javier contactó a un viejo amigo de la universidad, Ricardo, que se había convertido en un abogado joven y ambicioso,
conocido por enfrentarse a casos difíciles. Se reunieron en una cafetería discreta. Le contó toda la historia, desde el primer susurro de Elena, hasta el descubrimiento de los documentos en el microfilm. Le mostró las pruebas que había logrado reunir, el extracto bancario falso y las impresiones del microfilm. Ricardo escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando Javier terminó, Ricardo se reclinó en su silla, pensativo. «Javier, esto es dinamita pura», dijo finalmente, su voz baja y seria. «Pero Sofía tiene a los mejores abogados. Serán implacables. Intentarán desacreditar a Elena, la harán parecer una ladrona o una loca. Te pintarán a ti como un nieto desagradecido y argumentarán que tu abuelo no está en su sano juicio. Van a convertir esto en un circo mediático». Javier asintió, preparado para lo peor. «Lo sé. Pero no me importa. Estoy listo para luchar». Ricardo sonrió. «Bien. Porque esto no será solo un juicio. Será una guerra. Y para ganarla, vamos a necesitar a nuestra mejor soldado». Javier lo miró, confundido. «¿A quién te refieres?» «A Elena», respondió Ricardo. «Su testimonio es la clave. Es el corazón de esta historia». Encontrar a Elena no fue nada fácil. Después de ser despedida, se había mudado a un pequeño apartamento en un barrio obrero, intentando desaparecer. Javier tuvo que contratar a un investigador privado para localizarla. Cuando finalmente se presentó en su puerta, Elena palideció al verlo. El miedo y la desconfianza en sus ojos. Su primer instinto fue cerrar la puerta. «Conserre favor, Elena. No voy a hacerte daño. Te lo suplico, necesito tu ayuda», suplicó Javier. Con vacilación, lo dejó entrar. Su nuevo apartamento era aún más pequeño y humilde. Su nieta, Lucía, los observaba desde la pequeña mesa de la cocina. Javier se sintió abrumado por una profunda culpa. La vida de esta mujer buena y de su nieta había sido trastornada por su causa. Le explicó el plan de Ricardo. Le dijo que su testimonio era crucial. «Elena, sé que te estoy pidiendo demasiado. Sé que tienes miedo. Sofía intentará destruirte en el estrado. Pero eres la única que puede contar la verdad desde el principio. Eres la única que puede hacer que crean en nosotros». Elena escuchaba en silencio, sus manos entrelazadas con fuerza. Miró a su nieta y luego de nuevo a Javier. Vio en sus ojos la misma determinación que ella había sentido. «Lo haré», dijo finalmente, su voz apenas un susurro pero llena de una fuerza inesperada. «Lo haré por don Fernando. Y por la verdad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». El día del juicio, el tribunal era un hervidero de murmullos y flashes de cámaras. La sala, imponente con sus techos altos y su madera oscura, parecía un escenario para dramas de alto calibre, y Elena se sentía fuera de lugar. Llevaba un traje sencillo, el mejor que tenía, pero se sentía invisible, y a la vez expuesta bajo las miradas de la élite de Madrid. Javier estaba a su lado, su rostro pálido pero resuelto, había una nueva dureza en su mirada. Ricardo, su abogado, les dio a ambos una última mirada de aliento antes de que la jueza entrara. Al otro lado de la sala, Sofía Montero estaba sentada con una compostura regia, luciendo un traje de diseñador de color marfil que la hacía parecer pura e intocable. Su sonrisa era serena, la de una mujer segura de su victoria, una matriarca defendiendo el honor de su familia contra la avaricia. Su equipo legal, liderado por el famoso abogado Damián Ferrer, se movía con la eficiencia de una máquina de guerra. «Todo saldrá bien», pensó Javier tratando de convencerse. «La verdad está de nuestro lado». Pero al ver la confianza inquebrantable de su tía, una helada duda se deslizó por su espina dorsal. Parecía una batalla perdida antes de empezar. El abogado de Sofía, Damián Ferrer, se levantó para su declaración de apertura. Su voz era un instrumento perfectamente afinado, capaz de proyectar autoridad o desdén a voluntad. Se paseó lentamente ante el jurado, escaneando cada rostro. «Señoras y señores del jurado», comenzó, su tono grave. «Hoy estamos aquí por una historia tan antigua como el tiempo mismo. Una historia de codicia. Una historia de manipulación». Hizo una pausa dramática. «Una empleada descontenta, la señora Elena García», dijo, señalando a Elena sin mirarla, «ve una oportunidad de oro. Se alía con un joven heredero, impresionable y confundido por el dolor de ver a su amado abuelo declinar. La narrativa que pintó era simple, brutal y efectiva. Elena era la intrigante de clase baja,
sembrando discordia para obtener un beneficio económico. Javier era el títere ingenuo, fácilmente influenciado y vuelto en contra de la única persona que realmente lo había cuidado, su devota tía Sofía. Demostraremos, continuó Ferrer, que no hay ninguna conspiración. Solo un plan desesperado para manchar el nombre de una mujer honorable y apoderarse de una fortuna que no les pertenece. Les pido que separen los hechos de la ficción maliciosa. Se sentó, dejando una estela de duda que contaminó el aire. Ricardo se levantó, su presencia más tranquila, menos teatral. No prometió fuegos artificiales, su enfoque era diferente. Señoras y señores, dijo con voz clara y firme, lo que mi colega describe como una historia de codicia es, en realidad, una historia de valentía. La valentía de una mujer que arriesgó con acento agudo su sustento, su seguridad y su paz para hacer lo correcto. La valentía de un nieto que se atrevió a cuestionar todo lo que le habían enseñado a creer para proteger a su abuelo. Se giró hacia Elena, esta vez mirándola con un respeto que la envolvió como un escudo. La señora García no buscaba dinero. Buscaba justicia. El señor Montero no buscaba poder. Buscaba proteger a su familia de una traición que venía desde Siontro. Su declaración fue breve, directa y cargada de una emoción contenida que resultaba más poderosa que el espectáculo de Ferrer. En lugar de competir en su terreno, plantó una semilla diferente en la mente del jurado. La posibilidad de que la verdad fuera más simple y más desgarradora de lo que parecía. La jueza, una mujer de rostro severo y ojos perspicaces, asintió levemente. Proceda con su primer testigo, señor letrado. Ricardo respiró hondo. La acusación llama a declarar a la señora Elena García. No puedo fallar, pensó Elena, no después de todo esto. Elena juró decir la verdad, su mano temblando ligeramente sobre la Biblia mientras se sentaba en la silla de los testigos, un lugar que se sentía tan expuesto como un trono bajo un foco de luz cegadora. Ricardo comenzó su interrogatorio con suavidad, haciéndole preguntas sobre su vida, su trabajo, los 30 años que había pasado al servicio de la familia Montero. Su voz, al principio un susurro vacilante, fue ganando confianza a medida que hablaba de su profundo afecto por don Fernando, de cómo lo había visto pasar de ser un hombre poderoso a una sombra frágil. Pintó un cuadro de lealtad y devoción silenciosa. Señora García, ¿puede describirnos los eventos del día en que el señor Javier Montero iba a firmar los documentos? Elena relató la escena en el despacho, la tensión palpable, la sonrisa forzada de Sofía. Vi algo en los ojos de la señora Montero, dijo, su voz clara por primera vez. Algo depredador. Y vi el desconcierto en el rostro del señorito Javier. Supe en ese instante que algo estaba terriblemente mal. Su testimonio era sincero, directo, sin adornos. El jurado escuchaba atentamente. Pero entonces, Ricardo terminó y llegó el turno de Damián Ferrer. Se levantó lentamente, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. La tormenta estaba a punto de desatarse. Ferrer se acercó al estrado como un lobo acechando a su presa. Su tono inicial fue engañosamente amable. Señora García, usted ha trabajado durante 30 años para los Montero. Un trabajo duro, sin duda. ¿Podría decirnos cuál es su salario mensual? La pregunta la descolocó. ¿Yo? No creo que eso sea relevante. Oh, yo creo que es muy relevante, insistió Ferrer, su voz volviéndose más afilada. Conteste a la pregunta, por favor. Elena murmuró la cifra, una cantidad modesta que sonó ridícula en la opulenta sala. Ya veo, dijo Ferrer, dejando que la cifra flotara en el aire, humillándola. ¿Y con ese salario? Usted mantiene a su nieta, ¿correcto? La vida debe ser difícil. Muchas preocupaciones. Nos las arreglamos, dijo Elena, su voz teñida de un orgullo herido. Por supuesto, continuó el abogado, su tono ahora goteando un sarcasmo venenoso. ¿No es posible que, después de 30 años, sintiera que merecía algo más? ¿Una pequeña porción del pastel? Quizás el señorito Javier le hizo una promesa, una recompensa, por su súbita lealtad. Eso no es verdad, exclamó Elena, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro, la trampa cerrándose a su alrededor. Yo nunca pediría nada, pero aceptaría algo si se lo ofrecieran, contraatacó Ferrer, su voz ahora un trueno. Ferrer se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador. Hablemos de su nieta Lucía, una niña encantadora. Usted quiere lo mejor para ella, ¿no es así?
un buen colegio, un futuro lejos de, una vida de servicio. Cada palabra era una daga. Elena se tensó, rígida de ira y miedo. Le ruego que no la meta en esto. El abogado sonrió, una sonrisa fría. Oh, pero ella está en el centro de todo, ¿no cree? ¿No es por ella que de repente desarrolló esta conciencia, después de 30 años de silencio? ¿Qué abuela no haría cualquier cosa por su nieta? Una pequeña mentira por un gran futuro para la pequeña Lucía. ¿Quién podría culparla? Se volvió hacia el jurado, haciéndolos cómplices de su cruel lógica. Imagínenlo, una vida de dificultades, y de repente, una oportunidad de oro. La oportunidad de asegurar el porvenir de su única familia. ¿No sería tentador inventar una historia, por muy fantástica que sea, si eso garantizara que su nieta nunca tendría que limpiar los suelos de nadie? Estaba convirtiendo el amor de abuela de Elena en un arma contra ella, retorciendo su mayor virtud en un motivo para el crimen. Cada palabra de Ferrer era un golpe calculado, diseñado para pintarla como una mentirosa y una oportunista. Le hizo preguntas sobre su vida personal, insinuando deudas inexistentes, problemas imaginarios. Usted dice que encontró un objeto antiguo, ¿no es así? Un valioso objeto de la familia, dijo Ferrer. Lo encontró y, en lugar de entregárselo inmediatamente a sus empleadores, como sería el deber de una empleada honesta, ¿qué hizo? Se lo guardó. Se lo llevó a su casa. ¿No es eso, señora García, la definición de robar? Yo no lo robé, protestó Elena, las lágrimas picando en sus ojos, su voz rota por la impotencia. Solo quería protegerlo, quería saber qué era. Quería usarlo, la corrigió Ferrer con la voz en un crescendo. Quería usarlo como palanca, como un boleto de lotería. Usted no es una heroína, señora García, es una ladrona. La palabra... Él resonó en el silencio de la sala. Brutal y definitiva. Elena se encogió en su asiento, sintiéndose completamente humillada y sola. Me están destruyendo y nadie puede hacer nada, pensó Elena, sintiendo una desesperación abrumadora que amenazaba con ahogarla. El contrainterrogatorio continuó. Ferrer la hizo relatar una y otra vez el momento en que encontró la joya, buscando inconsistencias. ¿Dice usted que estaba escondido bajo un cojín? ¿En la suite privada de un hombre con demencia senil? ¿Y simplemente tropezó con él? ¡Qué conveniente!, se burló. Quizás usted misma lo puso allí, después de haberlo sustraído de la caja fuerte semanas antes. La acusación era monstruosa, pero dicha con tal autoridad, sonaba plausible. Elena estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su voz era apenas un hilo de sonido. Se sentía como si estuviera ahogándose. La jueza, al ver su estado, tuvo que pedir un receso. Cuando Elena bajó del estrado, sus piernas apenas la se sostenían. Javier corrió a su lado, su rostro lleno de angustia. Elena, lo siento mucho. No debería haberte sometido a esto. No es su culpa, señorito, susurró ella. Él es bueno en lo que hace. Vio a Sofía salir de la sala, rodeada de sus abogados, aceptando palabras de apoyo. Parecía una reina celebrando su victoria inminente. Algo estaba a punto de romperse. La verdad parecía más lejana que nunca. Cuando se reanudó la sesión, el ambiente era sombrío. Ricardo llamó a Javier al estrado. La estrategia de Ferrer había sido tan efectiva que ahora Javier también parecía un cómplice. Ferrer lo trató con una condescendencia paternalista durante su contrainterrogatorio. ¿No es cierto, Javier, que siempre ha admirado a su tía? ¿Que ella ha sido como una madre para usted?, preguntó con falsa suavidad. Sí, así es, admitió Javier sintiendo la trampa. ¿Y no es cierto que su abuelo lamentablemente ha tenido episodios de confusión, de paranoia, en los últimos años? A veces se... confunde, sí, dijo Javier a regadientes. Ferrer se volvió hacia el jurado con un gesto que decía, caso cerrado, Corsi. Ahí lo tienen. Un joven devoto y un anciano enfermo. El terreno perfecto para que una empleada astuta plante semillas de discordia. No hay más preguntas, señoría. Parecía que todo estaba perdido. La narrativa de Sofía era sólida como una roca, mientras que la suya parecía basarse en el testimonio desacreditado de una mujer humilde y las confusas palabras de un anciano. Javier volvió a su asiento, sintiendo el peso aplastante de la derrota. Ferrer pidió permiso para una última línea de preguntas. Se acercó a Javier de nuevo. Señor Montero, ¿recuerda la conversación que tuvo con su tía hace 3 meses, en la terraza?
¿Recuerda haberle dicho, tía, a veces el abuelo me preocupa, dice cosas que no tienen sentido? Creo que está perdiendo el contacto con la realidad. ¿Mm? ¿Dijo usted esas palabras? Javier palideció. Era cierto. Se lo había confesado a Sofía en un momento de debilidad. Yo. Sí, lo dije. Pero el contexto era completamente diferente. El contexto es que usted mismo admitió que su abuelo era mentalmente incompetente, rugió Ferrer, señalándolo triunfante. Usted mismo le dio a su tía la munición para preocuparse, para querer proteger el patrimonio. Y ahora, convenientemente influenciado por una empleada con sueños de grandeza, ¿cambia su historia? ¿Cuál es la verdad, señor Montero? ¿La que le confesó a su tía en privado, o la que esta mujer le ha metido en la cabeza? Javier se quedó sin palabras, atrapado en Portopao en su propia honestidad. ¿Es este el final?, pensó. ¿Hemos llegado hasta aquí solo para fracasar de esta manera tan humillante? Entonces, justo cuando la desesperación parecía total, Ricardo se levantó. Su voz, tranquila pero firme, cortó el aire pesado de la sala. Señoría, la defensa tiene una última prueba que presentar. Damián Ferrer protestó. Protesto, no se ha mencionado ninguna otra prueba. No es un documento físico, señor letrado, respondió Ricardo con calma. Es una demostración. Con el permiso del tribunal, me gustaría proyectar el contenido del microfilm encontrado por la señora García, para que el jurado pueda ver por sí mismo lo que tanto se ha esforzado la señora Montero por ocultar. Hubo un murmullo de expectación. Sofía se quedó helada. La jueza después de un momento asintió. Permiso concedido. Quiero ver de qué se trata. Los asistentes del tribunal se movieron con rapidez, apagando las luces y colocando una gran pantalla blanca. Un técnico conectó un proyector especializado. El corazón de todos latía al unísono, un tambor sordo de anticipación. Sofía se inclinó hacia Ferrer y le sus. U-R-R-O, con acento agudo, algo con urgencia. Pero por primera vez, una grieta de pánico apareció en su fachada de hielo. Elena contuvo la respiración. Este era el momento. La primera imagen proyectada fue la de un documento antiguo nítido y claro. Era una página del testamento original de don Fernando. La firma al final era inconfundible, clara, firme. Ricardo, usando un puntero láser rojo, guió al jurado a través del texto. Como pueden ver en este documento fechado hace 5 años, don Fernando Montero deja el control mayoritario de sus acciones y del patrimonio familiar a su único nieto Javier Montero. Es un legado de confianza directo y sin ambigüedades. La sala estaba en completo silencio. Luego, Ricardo hizo clic y apareció una segunda imagen, casi idéntica. ¿Y este? Es el documento que la señora Montero pretendía que Javier firmara. Una versión, supuestamente, actualizada, cares. A primera vista, parecían iguales. Pero el diablo estaba en los detalles. La tensión en la sala era tan espesa que podía cortar con un cuchillo. La verdad estaba a punto de ser revelada. Y no había escapatoria posible. La luz del proyector parecía un foco de interrogatorio apuntando directamente al alma culpable de Sofía Montero. Y todos en la sala podían sentirlo. La nueva página era una obra maestra de la falsificación. El puntero láser de Ricardo se detuvo primero en una cláusula modificada. Aquí se especifica que la gestión del patrimonio pasaría a una sociedad de inversión de nueva creación. Luego, movió el punto rojo hacia el final de la página. Se detuvo en la firma. Era temblorosa, casi ilegible, una caricatura patética de la original. Una falsificación, dijo Ricardo, su voz resonando con una autoridad moral inquebrantable. Una imitación cruel de la firma de un hombre enfermo, diseñada para transferir el control total de los activos, no a su nieto como él deseaba, sino a esa sociedad, una sociedad controlada exclusivamente por su hermana, Sofía Montero. Un grito ahogado recorrió la sala. Sofía se puso pálida como el papel, su rostro una máscara de incredulidad y furia al ver su traición expuesta con tanta claridad. La evidencia era irrefutable. El jurado miraba de la pantalla a Sofía, y de vuelta a la pantalla, la comprensión amaneciendo en sus rostros. La verdad había salido a la luz, cegadora e innegable. La prueba no terminaba ahí. Ricardo continuó proyectando imagen tras imagen, cada una un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Sofía. Aparecieron extractos bancarios manipulados para mostrar pérdidas inexistentes, creando una falsa sensación de crisis. Siguieron informes médicos falsificados que exageraban el deterioro cognitivo de don Fernando, firmados por un médico que, como se revelaría más tarde,
estaba fuertemente endeudado con una de las empresas pantalla de Sofía. La narrativa de Damián Ferrer, tan cuidadosamente construida, se desmoronaba en tiempo real, ladrillo por ladrillo. Ya no se trataba de la palabra de una limpiadora contra la de una dama de la alta sociedad. Era la fría y dura evidencia documental contra una red de mentiras. Sofía Montero miraba la pantalla, su rostro finalmente despojado de toda compostura. La máscara de elegancia se había hecho añicos, revelando la fealdad que había debajo. «Es una farsa. Esos documentos son falsos», gritó, su voz estridente y aguda. Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. Nadie, absolutamente nadie, la creía ya. El jurado, una colección de ciudadanos comunes que habían sido influenciados por Ferrer, ahora parecía transformado. Una mujer mayor se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la firma temblorosa. Un hombre de negocios que antes había mirado a Elena con desdén, ahora dirigía una mirada de puro disgusto hacia Sofía. Se podían ver cabezas negando lentamente, murmullos de indignación, que la jueza tuvo que acallar con un golpe de mazo. Sus rostros eran un mar de emociones, el shock, la lenta comprensión de la traición, y una ira creciente y palpable contra la mujer que había manipulado a todos. Ya no veían a una matriarca defendiendo el honor de su familia. Veían a una criminal fría y calculadora que había intentado despojar a su propio sobrino y engañar a su hermano enfermo en su momento de mayor vulnerabilidad. La verdad proyectada en esa pantalla había destruido la mentira de forma irrefutable, sin dejar el más mínimo resquicio para la duda. El veredicto ya estaba escrito en sus caras. Siglo. Y toda esta verdad, señoría, dijo Ricardo, su voz bajando a un tono casi reverencial mientras las luces volvían a encenderse. Toda esta traición fue descubierta gracias a la valentía de una mujer honesta, y estaba oculta aquí. Hizo una señal a un asistente que le entregó una bolsa de pruebas transparente. Ricardo la levantó para que todos pudieran verla. Dentro, sobre un lecho de terciopelo oscuro, descansaba la pequeña joya de plata y esmalte, brillando bajo las luces. En el broche, concluyó su voz llenando cada rincón de la sala, el último regalo del abuelo de don Fernando a su esposa, un símbolo del legado familiar que la señora García, y no la señora Montero, realmente protegió. El impacto de esa revelación fue sísmico. El objeto, que Ferrer había intentado convertir en un símbolo de la supuesta codicia de Elena, se transformó instantáneamente en el símbolo de su integridad. Era el arca que había guardado la verdad. Sofía se derrumbó en su silla, su rostro un lienzo de derrota. El sonido de un mazo golpeando la madera resonó 3 veces. «Orden en la sala», dijo la jueza. La jueza no necesitó mucho tiempo para deliberar con el jurado. El veredicto fue rápido y contundente. Sofía Montero fue declarada culpable de fraude, falsificación de documentos y manipulación de una persona vulnerable. Todos los contratos y testamentos modificados fueron declarados nulos. Mientras los agentes de policía se acercaban para escoltar a Sofía fuera de la sala, ella lanzó una última mirada de puro veneno a Elena. Pero Elena ya no tenía miedo. Le sostuvo la mirada, no con triunfo sino con una tranquila y firme dignidad. La justicia por una vez había prevalecido para los que no tenían voz. Un murmullo de aprobación recorrió la sala mientras Sofía era conducida fuera, su imperio de mentiras reducido a cenizas. Javier se acercó a Elena y, delante de toda la prensa, la abrazó con una fuerza que transmitía toda su gratitud. «Gracias, Elena», susurró, su voz rota por la por emoción. «Salvaste a mi abuelo. Nos salvaste a todos». Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Elena, pero esta vez eran lágrimas de alivio y vindicación. El peso que había llevado durante semanas se desvaneció, reemplazado por una sensación de paz. Mientras los oficiales tomaban sus brazos, Sofía se detuvo un instante frente a Javier, su rostro contorsionado por el odio. «Estúpido», siseó. «Has destruido a tu propia familia por una sirvienta. Has arrastrado nuestro nombre por el barro». Sus ojos se desviaron luego hacia Elena, recorriéndola con un desprecio infinito. «¿Y tú?», escupió la palabra como si fuera veneno. «Disfruta de tu momento de gloria, pequeña rata. Puedes ponerte seda y sentarte en un tribunal, pero nunca dejarás de ser lo que eres. La basura que limpia los suelos de otros, y eso es todo lo que serás siempre». Su arrebato final, lleno de clasismo y amargura, no hizo más que confirmar ante todos la podredumbre de su carácter, sellando su propia condena. S.S. O.C.I.A.L.
Sin decir una palabra más, se dejó llevar, dejando tras de sí un silencio cargado de la fealdad de sus últimas palabras. Javier simplemente negó con la cabeza, apretando el hombro de Elena con más fuerza, como para protegerla de aquella última y desesperada agresión verbal. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Los flashes de las cámaras estallaban por todas partes como fuegos artificiales, capturando el momento para las portadas del día siguiente, el joven heredero abrazando a la leal empleada. Pero Javier y Elena apenas se dieron cuenta. En ese instante, en medio del caos del tribunal, solo existían ellos dos, y la verdad que habían luchado tan duramente por sacar a la luz. Ricardo se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro de cada uno, sus ojos brillando de orgullo. «Lo logramos», dijo con una sonrisa cansada pero profundamente satisfecha. Fuera del edificio del tribunal, una multitud se había congregado. Cuando Elena salió, la gente, personas comunes que habían seguido la historia en las noticias, comenzaron a aplaudir. Aplaudían a la limpiadora, que se había enfrentado a una de las familias más poderosas de España, y había ganado. Elena, que había pasado toda su vida tratando de ser invisible, se sintió abrumada por la atención, un calor que nunca antes había sentido. Javier la protegió de la multitud, guiándola hacia un coche que esperaba. Había entrado esa mañana como una acusada anónima y humillada. Salía como un símbolo de coraje. En la mansión Montero esa noche, el silencio era diferente. Ya no era el silencio opresivo de los secretos, sino un silencio tranquilo, de sanación. Javier fue directamente a ver a su abuelo. Don Fernando había visto el veredicto por televisión. Cuando Javier entró en la habitación, el anciano lo miró, y en sus ojos había una claridad que Javier no había visto en años. «Isabel estaría orgullosa de ti», dijo don Fernando, su voz frágil pero firme. «Y de Elena. Ella siempre supo ver el corazón de las personas, igual que tu abuela». Tomó la mano de su nieto. «Las sombras se han ido, Javi, por fin se han ido de esta casa». Javier se sentó con él, y por primera vez en mucho tiempo, no hablaron de negocios, sino de recuerdos felices, de la abuela Isabel, de un futuro que ahora parecía brillante y lleno de posibilidades. La casa, que se había sentido como una prisión dorada durante tanto tiempo, comenzaba a sentirse de nuevo como un hogar. El verdadero legado de la familia no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la integridad que casi habían perdido, y que ahora, gracias a Elena, tenían la oportunidad de reconstruir. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos.